Entonces, pues hemos estado estudiando las diferentes sustancias que afectan al sistema nervioso central. Ya vimos algunas características de aquellas que son depresores del sistema nervioso central. Ya el viernes ustedes hicieron una actividad sobre la estimulación del sistema nervioso central que pues nos causa la cafeína. Pues el video que les puse es para la introducción a esta parte y porque ya habíamos comentado en alguna oportunidad algunas situaciones propias de la cafeína y con esto tal vez vamos a aclarar algunas dudas y algunas curiosidades sobre la cafeína y que algunos comentaron ese día. Vamos a ver, yo ya no me acuerdo quién fue exactamente, pero ahí vamos a ver conforme vayamos viendo si se resuelven algunas de esas dudas e inquietudes que tenían el día que hablamos de la cafeína, cuando creo que estábamos empezando a hablar del alcohol. Entonces, aquellas sustancias que nos van a causar una estimulación del sistema nervioso central, pues va a ser lo contrario a lo que habíamos estado viendo de la depresión, es lo contrario. Y como les pongo aquí en la foto, es cierto que algunas de estas sustancias tienen algunos efectos benéficos, pero muchas de ellas tienen potenciales de abuso e incluso se han convertido en botín del narcotráfico, ¿verdad? Porque son sustancias que ya no se autorizan comercializarlas. Muchas de ellas no se autoriza ninguna comercialización. Entonces, desde el momento que no se autoriza, como que las personas que se han vuelto adictas a ellas, pues ni modo, incluso pagan y buscan la manera de conseguir las sustancias. Otras pueden comercializarse, pero tienen control, es decir, se necesitan recetas médicas. Y también entonces ahí comienza una serie de situaciones que las personas, situaciones en las que las personas se ven involucradas por esa misma razón de que no es tan fácil conseguirles. Pues sabemos que en todos lados se cuecen habas y en algunos lugares pues tal vez puede ser más fácil, pero son sustancias que aunque cuando se comenzaron a conocer se vieron algunos efectos benéficos, algunas nos pueden servir para algunos tratamientos específicos, pero sus características y la dependencia que pueden ocasionar son las que las vuelven peligrosas. Entre estas sustancias encontramos a los analépticos, a las metilxantinas, a los agentes simpático-miméticos centrales, a los antidepresivos, y vamos a encontrar otro grupo de compuestos que le vamos a llamar misceláneos porque tienen varias acciones sobre el organismo, pero no son tan específicas. Y está, por ejemplo, la cocaína, que ya hablamos un poquito de ella, las sustancias que se utilizan como alucinógenos y los cannabinoides, que entre ellos, pues ustedes saben que está la marihuana. Aquí yo les estoy colocando a los agentes simpático-miméticos centrales, porque vamos a mencionarlos, vamos a darles una repasadita bastante rápida para conocer sus acciones a nivel del sistema nervioso central, pero vamos a volver a hablar de ellos cuando veamos sistema nervioso periférico, porque actúan a nivel, como dice la palabra aquí, a nivel del sistema nervioso simpático. Entonces, actúan a nivel del sistema nervioso simpático, pero tienen algunos efectos sobre el sistema nervioso central. Entonces, por eso es que llevan ese nombre, ¿verdad? De simpático-miméticos centrales. En la clasificación de los estimulantes, de estas sustancias estimulantes del sistema nervioso central, van a estar aquellas que nos van a estimular a nivel cerebral, a nivel medular y a nivel de la médula espinal.
Y entre los que están estimulantes cerebrales están aquellos que tienen una función psicomotora y otra que tienen una acción estimulante psicomimética. Y entre estos psicomiméticos vamos a ver que, pues en general, pues tenemos los alucinógenos. De acuerdo a la acción, entonces, estos estimulantes a nivel cerebral están los psicomotores, como yo les decía. Estos van a causar euforia, o sea, se pone alegre la gente, disminuye el sentimiento de fatiga, entonces, pues tengo ganas de hacer cosas y no me canso. Aumento la actividad motora, puedo correr y puedo rendir mejor. Por eso es que yo les mencionaba entre las preguntas que yo les hacía en el video, y en el video les mencionaban que incluso la cafeína por un tiempo estuvo prohibida, estaban entre las sustancias de dopaje, y luego pues eso cambió, porque decían pues si tiene cafeína, que es un estimulante psicomotor, la persona va a tener, diríamos, un mejor aguante, un mejor rendimiento, se cansa menos. Entonces, entre estos estimulantes psicomotores están las metilxantinas, que ahí incluimos a la cafeína, tiobromina, tiofilina, la nicotina, la cocaína, que ya hemos hablado de ella, las anfetaminas, y vamos a ver otras sustancias que tal vez para ustedes, para algunos de ustedes son nuevas, como el modafinil, metilfenidato y etilfenidato. Entonces, son estimulantes psicomotores. Pero los psicomiméticos, como dice psicomiméticos, o sea, son aquellos que les causan alucinaciones. Entonces también se les conoce con el nombre de alucinógenos. Alucinaciones, pues eso van a afectar el pensamiento de las personas, la percepción y el humor. Las personas que están bajo un efecto alucinógeno, pues no están, como diríamos, con los pies en la tierra, sino están en su mundo. Produce cambios profundos de pensamientos, patrones y humor, ¿verdad? Las personas están en su mundo y por eso es que y creen estar viviendo una realidad, pero no es cierto. Entonces, por eso se llaman alucinógenos. Estas sustancias tienen poco efecto en tallo cerebral y médula espinal. Y entre ellos está el ácido lisérgico, dietilamida, que es el LSD. Esta es una sustancia que está prohibida su venta en todo el mundo. Sin embargo, pues se sabe que en los bajos mundos logran conseguirlo, pero el problema de las alucinaciones que provoca, pues ha hecho que pues incluso pues fallecía la gente o incluso se podía arriesgar su vida por los pensamientos que le producían. La fenciclidina, el tetrahidrocannabinol y el rimonabant, que son sustancias que producen alucinaciones. Entonces, pues estos son los grupos de estos estimulantes a nivel cerebral. Entonces, vamos a ver primero los psicomotores, que tal vez pues, son los que puedan tener alguna aplicación clínica. Los alucinógenos, pues su aplicación clínica es muchísimo menor. Los psicomotores tienen una estructura química similar a los neurotransmisores de la monoamina oxidasa, que me imagino que ustedes ya conocen a la monoamina oxidasa por las clases de bioquímica. La mayoría de ellos son simpaticomiméticos de acción indirecta, lo que yo les había mencionado antes, que actúan a nivel del sistema nervioso simpático, pero ahorita estamos viendo su acción a nivel central, no se me van a confundir. Estas sustancias estimulantes me van a liberar catecolaminas. Eso significa que me van a liberar neurotransmisores que van a actuar a nivel del sistema nervioso central. Y pues estos efectos pueden ser, como dice aquí, abolidos por un tratamiento con reserpina o guanetidina. Esto se dice porque
pues hay una forma de antagonizar esta acción, ¿verdad? Entonces, en el caso de una intoxicación, pues es bueno conocer de qué manera se puede antagonizar este efecto. Aquí tenemos a las anfetaminas, dextroanfetaminas, metanfetamina, metilfenidato, efedrina, pseudoefedrina, tiramina. Y otros estimulantes del sistema nervioso central bloquean la recaptación de catecolaminas y serotonina. Ahí tenemos a la cocaína, sibutramina y modafinil. Entonces, ustedes ven, esta parte es bastante compleja porque hay algunos que me van a liberar catecolaminas, es decir, ciertos neurotransmisores que van a tener una acción específica. Otros no, lo que van a hacer es que van a bloquear la recaptación, o sea que estos neurotransmisores ya no me regresan a la célula nerviosa y se quedan dentro del espacio sináptico, interactuando con los diferentes receptores. Y por eso es el efecto que tienen y por eso lo delicado de su uso y de cómo es que su uso se puede volver, o sea, se vuelve, el uso lo convierten en un abuso. Pablo, tú me dices que esto depende de alguna característica estructural. ¿Cuál? Porque no vi tu comentario hasta ahorita, no sé si algo específico. Lo que mencionaba justo ahorita, licenciada, de que algunos pues liberan la catecolamina y otros lo que hacen es inhibir el sistema nervioso central. Exacto. Va a depender mucho de la estructura química. Vamos a ver más adelantito cómo, por ejemplo, las anfetaminas tienen una función que ya les mencioné a las anfetaminas, que también son sustancias que ahora se controla su uso. Relativamente, las anfetaminas sí, yo les digo, es relativamente su uso. Y haciéndole algunas modificaciones estructurales, esas anfetaminas pueden tener ya incluso un efecto alucinógeno, porque si ustedes pusieron atención, yo tengo a las anfetaminas como un estimulante psicomotor, pero al modificar la estructura de la anfetamina, yo puedo tener incluso sustancias que son alucinógenas, ¿verdad? Que ya es un estimulante psicomimético. Entonces, ahí sí que la línea de división es muy delgada y muy fácil pasar de un lado a otro en algunas sustancias, solo modificando la estructura, como tú dices. Por eso esto es bien interesante para química medicinal, porque las estructuras, van a ver ustedes que muchas de esas son estructuras sencillas, compuestos relativamente pequeños, no estructuras grandes, pero las acciones que realizan son bien importantes, y eso es lo que vamos a ver. Sobre todo, no son tan selectivos y por eso es que se vuelve un poco complicado. Entre estos estimulantes psicomotores están los fármacos antidepresivos con efecto estimulante, como la atomoxetina, que produce una recaptación relativamente selectiva de la norepinefrina. Aquí mencionamos un montón de neurotransmisores y por eso es que se vuelve difícil o complicado. La norepinefrina es un neurotransmisor del sistema nervioso autónomo, pero cuando esta sustancia me inhibe, perdón, me provoca una recaptación del inhibidor de la norepinefrina. Entonces, esta norepinefrina que no puede ser recaptada en la célula, ya tiene un efecto que va a tener no solo efecto a nivel del sistema nervioso autónomo, sino al nivel del sistema nervioso central, que es lo que estamos estudiando. El bupropión bloquea la recaptación de norepinefrina y dopamina. Ya la dopamina, ustedes estudiaron un poco cuando la licenciada Nereida les explicó los de antipsicóticos, entonces ya nos aparece otro neurotransmisor en este momento. Y las metilxantinas, que es lo que ustedes comenzaron a ver en el video el viernes, son antagonistas de los receptores de la adenosina, que eso fue lo que vieron en el video.
Estos generalmente no, tal vez no en todos lados lo van a encontrar como estimulantes psicomotores, pero sí tienen efectos estimulantes. Entonces, esta es la cafeína, la teobromina, la teofilina, que son las metilxantinas. Tienen efectos estimulantes y por eso están incluidas entre, entre esta parte de la química medicinal como estimulantes del sistema nervioso central. ¿Para qué me van a servir esos estimulantes del sistema nervioso central? Si ustedes me dirían, ay, mire, mejor ya ni siquiera los deberíamos estudiar porque se vuelven tan problemáticos y no deberían de, ¿para qué vamos a ver tanto si muchos de ellos están controlados? Pero para algunas situaciones particulares son necesarias estas sustancias. Uno de ellos es para la obesidad. Muchas de estas sustancias relacionadas, muchas de ellas a las anfetaminas, son agentes anoréxicos. Por eso es que se dieron cuenta que las anfetaminas causaban mucho problema porque las personas yo les diría más o menos del siglo pasado, años tal vez 70s, 80s, las anfetaminas se volvieron como de moda porque las personas decían, me quitan el hambre, o sea, sobre todo en la mayor parte de los casos las mujeres, ¿verdad? Me quitan el hambre y me siento contenta y tengo energía y además, y entonces tomaban las anfetaminas, adelgazaban porque se les quitaba el hambre, o sea, comenzaban a haber pérdida del peso y tenían una energía que podían hasta subirse al techo y bajarse y no se cansaban y una felicidad. Sin embargo, al dejar de tomar las anfetaminas, comenzaba una serie de problemas y el síntoma de la dependencia de esas sustancias y se volvía un círculo vicioso. A los estudiantes universitarios, sobre todo, bueno, o finales o los que estaban terminando la educación media, que tenían muchos exámenes, entonces, si no, mira, tómate una anfetamina, vas a ver que aguantas toda la noche y no te dormís y lees completo el libro de Wilson. Y se pasaban estudiando toda la noche. Y al día siguiente el examen, pero ni modo, ya no se tomaban otra anfetamina y en el examen casi que se quedaban dormidos, estaban enojados, irritados y al final les iba a veces peor que lo que habían por el mismo efecto. Se antoja, ¿verdad? Porque les da una energía que definitivamente, pero se vio que al final causaban muchos problemas e incluso ya cuando la situación era más seria, incluso podían haber hasta tendencias homicidas, como vamos a ver ahí más adelante lo pongo, y realmente se vieron problemas muy grandes. ¿Qué otra aplicación tienen estos estimulantes del sistema nervioso central? Algunas de estas sustancias están indicadas para tratar el desorden de déficit de atención o de hiperreactividad. Es cuando dicen, es que es hiperactivo y no se está quieto, y etcétera, etcétera, sobre todo cuando los niños son chiquitos. Pues, y por eso es que en algunos casos hubo abuso del uso de estas sustancias. Un niño pequeño generalmente va a tener más energía que dicen, bueno, ¿para qué lo quiere tanto si no tiene tanto que hacer? Y puede ser que ande brincando de uno para otro, pero otro es que realmente ya un niño tenga un problema de hiperactividad y que esa hiperactividad va acompañada a que como no puede estar quieto, no puede poner atención, no se puede concentrar por mucho tiempo, ¿verdad? No puede hacer una actividad. Entonces ahí ya se vuelve problema cuando un niño o una persona no puede hacer una actividad por más de un tiempo porque inmediatamente pierde la atención, no puede concentrarse y tiene que cambiar de actividad. Entonces, cuando ya es una situación que afecta a la persona y que le está afectando porque no rinde en los estudios, porque no puede realmente concentrarse en hacer una actividad, es cuando se llama el desorden de déficit de atención. Algunos lo tienen en mayor o menor grado y en algunos casos es importante darles un tratamiento, porque si no la persona realmente es cuando no tiene pues capacidad para realizar las actividades y comienza a haber fallones en todas las actividades en las que está involucrada. La narcolepsia es otra situación que es otra enfermedad que es un desorden del sueño.
está caracterizado por somnolencia durante el día, es decir, la persona comienza a quedarse dormido o se duerme muy fácilmente en cualquier lugar. Pero también cuando ya con la narcolepsia, por eso tiene ese nombre, está acompañado de catalepsia, que hay una pérdida del control muscular y puede haber incluso hasta parálisis, o sea, la persona está en un lugar y de una vez desvanece y se queda dormida porque no hay un control muscular. Eso es lo que es la catalepsia. Rosling me pregunta que si estos medicamentos podrían llegar a causar más dependencia en niños que en adultos. Yo creo que la dependencia, yo me atrevería a decir que bien dosificado y bien administrado el medicamento en niños puede ser mejor manejado que en los adultos, porque los adultos son más conscientes del cambio que tienen cuando tienen el medicamento. Entonces, por eso es que yo les decía, por ejemplo, cuando comenzaron a usar las anfetaminas porque querían adelgazar, entonces, si no se tomaban la anfetamina, comenzaban a tener irritación, mal humor y cansancio, porque no era lo mismo que el día anterior habían estado casi que corriendo por todos lados. Entonces decían, ay no, yo quiero otra vez. Entonces el adulto tiene como esa característica de que yo quiero volverme a sentir lo bien que me sentí ayer, entonces me vuelvo a tomar la pastilla. En cambio, siento que en los niños es menos susceptibles a esa situación. Puede ser que el niño, si tiene algún tipo de esta medicación, al momento que se le suspende, pueda tener algunos cambios, pero es menos susceptible a que el mismo niño quiera ir a coger el medicamento y se lo tome, porque debe haber un control de una persona mayor, ¿verdad? Entonces yo pensaría que es más susceptible en las personas adultas. Yanis. Buenas tardes, licenciada. Buenas Sí, tardes, Yanis. yo también me dio bastante duda cuando estaba leyendo pues la lectura que nos dejó, ¿verdad? Por eso Sí, mismo que comentó Andrés, porque si mal no recuerdo, cuando uno suspende el uso, bueno, repentino, ¿verdad? De las anfetaminas puede provocar efectos secundarios bastante graves, ¿verdad? Como la depresión. sí. Y entonces sí me entró duda porque si a un niño le suspenden eh, el tratamiento con este medicamento, ¿verdad? No tendría como no dejaría como más, ¿cómo decirlo? O sea, el niño no entraría en un periodo de depresión por dejar de tomarlas. Sí, la verdad es que en eh, puede entrar, como yo les digo, sobre todo que si al niño se le administra y se logra, por ejemplo, en muchos casos, este tipo de medicamentos se le da a los niños por una hiperactividad que tienen. Entonces, le puede entrar como decir esa desgano por un momento y también vuelven a estar hiperactivos porque ellos al contrario, ellos tienen una hiperactividad desde antes que le den el medicamento y no pueden poner atención. Entonces, el tipo de medicamento es un poquito diferente a las anfetaminas, aunque son parientes, dirían aquel, los que se le da a los niños. Entonces, por eso yo les decía, no es tan fácil así como, ay, es que este muchachito como molesta y seguro es hiperactivo, hay que darle un medicamento y hubo por un tiempo mucho abuso en la administración de esos medicamentos y sí pueden dar algunos problemas en los niños. Pero como yo les digo, si se mantiene, si se tiene un buen tratamiento, se mantiene ese tratamiento y una supervisión, creo que en los niños es más fácil controlar eso que en los adultos. No Gracias, sé, licenciada. vaya ya. Sí, gracias. Y vamos a ver que tienen algunas diferencias estos medicamentos en los que se administran, por ejemplo, en el déficit de atención. Y las contraindicaciones, pues de estos estimulantes ya habíamos hablado. Contraindicación, pues quita el hambre. En algunos casos, por eso lo usaron para tratar a personas que estaban gorditas o que se consideraban gorditas, porque además de eso, habían tales personas que ni necesitaban adelgazar mucho y era más fácil tomarse la pastillita y quitarme el hambre a realmente disminuir
mi ingesta de alimentos, porque hay personas, y pues yo conocí algunas personas, que tal vez no eran tan gorditas, que con una dieta y un poco de ejercicio hubieran podido adelgazar, ¿verdad? Pero era más fácil tomar algo que inmediatamente le quitaba el hambre si no se acordaba del alimento. Incluso actualmente hay algunos productos que estos que sirven para la obesidad y son parientes de las anfetaminas, y a mí me queda la duda porque están vendiéndose libremente en las farmacias, porque ya sé yo de medicamentos que están vendiendo que son parientes de las anfetaminas. O sea, vienen así como me preguntaban, Pablo, vienen estructuralmente de las anfetaminas. Nosotros que conocemos la estructura, nos damos cuenta inmediatamente que son parientes de las anfetaminas. Otra contraindicación es el insomnio. Desde el momento que me estimulan, la persona hasta se le va el sueño. ¿Y qué es lo que pasa? Como yo les decía, que al no dormir, al día siguiente, si no se toman la pastilla, sienten que ya les pasó un tren encima. Hay astenia, una personalidad psicopática, o sea, la persona realmente ya no la ve uno bien, sino que ya realmente se le ve así como un poquito fuera de sus 5 sentidos. Y eso pasaba con las personas que tomaban anfetaminas. Y la historia de tendencias suicidas. Desde el momento que me causa un cambio de humor, hay ciertas tendencias suicidas y entran esos periodos como de depresión y de tristeza y de frustración. Perdón, Elic, una pregunta. En ¿Sí? la video anterior decía tendencias homicidas, no sé si era suicidas o homicidas, ahí me perdí un poquito. Ajá. Bueno, la verdad es que pueden ser tendencias homicidas y suicidas. La verdad que pueden ser homicidas y suicidas, porque realmente son personas que están fuera de la realidad y dependiendo la frustración, la sensación que tengan, se pueden tener esas tendencias homicidas y ser un riesgo incluso para las personas que conviven con ellos como suicidas. Porque hay quienes les entra una depresión muy grande o sobre todo cuando dejan de administrarse el medicamento. ¿Sí? Gracias, Elic. Entre estas sustancias están las que se llaman analéticos. Y esas son estimulantes potentes que no son selectivos del sistema nervioso central. Yo les había puesto en la primera diapositiva que se clasificaban en analéticos y todos los demás que vamos a ver. Entonces, los analéticos son estimulantes potentes, no selectivos. Al ser no selectivos, pueden incluso producir convulsiones si se pasa de esa dosis, y son sustancias que se tienen que usar con mucho cuidado porque su ventana terapéutica es estrecha. Entre ellos están la picrotoxina y el pentilenotetrazol, que realmente incluso ya están obsoletos, pero que todavía se utilizan para investigación, y porque vamos a ver que, por ejemplo, la picrotoxina, al estudiarla ella, se ha ido comprendiendo el mecanismo de acción de los otros analéticos. Y los agentes como modafinil y doxapram son ya más modernos. Se usan en tratamientos como la narcolepsia que yo les explicaba. O, por ejemplo, cuando hay mucha somnolencia por apnea, ya habíamos hablado en una clase anterior que era la apnea, ¿verdad? Que es cuando la persona no puede dormir bien, porque no puede, o sea, al faltarle la respiración no duerme bien, entonces al día siguiente se siente muy cansada. O cambios de turno laboral. Estos medicamentos, teóricamente, pues se venden con receta. Y pues yo diría, hay que usarlos con mucho cuidado. Y pues eso solo por cambios de turno laboral, un poco así como hay que aguantar un poquito y tratar de acostumbrarse, porque sí, estas sustancias son un poco delicadas su uso. En el caso de narcolepsia, pues es una
enfermedad todavía no bien definida, pero que las personas que la sufren sí padecen de... no pueden hacer bien sus actividades. Porque se pueden quedar dormidos en cualquier lado y les entra ese sueño profundo e incluso, como yo les decía, la catalepsia, el perder hasta el tono muscular. Lamentablemente, como no se conoce bien las características de esta enfermedad y no todas las personas la tienen en la misma grado la enfermedad, todavía es un poquito difícil los tratamientos para ellos y el que la reconozcan como una enfermedad. Cuesta incluso aquí en Guatemala, pues un poco el diagnóstico de esta enfermedad, pero sí hay personas que la padecen. Yo les hablaba de la picrotoxina, es un analético que yo les decía que ya está obsoleta en clínica, pero actúa sobre el receptor GABA-A. Volvemos nuevamente a mencionar el receptor GABA-A, ese ya lo conocen y por lo tanto creo que ya no hay necesidad de explicarlo mucho porque va a impedir el flujo de iones de cloro hacia el interior de la membrana, ya lo estudiamos desde el principio, pasamos rápido. En el caso de la hidroxilactona que encontramos a este nivel es indispensable para la actividad y su principal uso, como yo les decía, actualmente es una herramienta para la investigación y puede ser utilizada como un antídoto para la intoxicación de barbitúricos. Recuérdense que vimos lo delicado que es el uso de los barbitúricos, la corta ventana terapéutica de los barbitúricos. El barbitúrico es un depresor y la picrotoxina pues es un estimulante. Y sabemos que hay personas que a propósito toman gran cantidad de barbitúricos con el objeto con el objeto de suicidarse. Entonces, puede ser un antídoto para la intoxicación de barbitúricos porque es un antagonista de los barbitúricos. Va a impedir el flujo de iones cloro y acuérdense que los barbitúricos me dejaban abierto el canal y sobre todo en dosis tan altas que se los toman las personas si se quieren matar, que queda abierto el canal. Y la picrotoxina hace la acción contraria. Está fácil porque ya desde el principio de año vimos el receptor GABA y así que no hay mucho que hablar sobre ese mecanismo de acción. Pero sí, con el estudio de la picrotoxina se pudieron entender algunos mecanismos de algunos fármacos y algunas drogas que lamentablemente en este capítulo de estimulantes, muchos de los fármacos que estudiamos aquí pues son considerados drogas de abuso. Por eso les dejé la palabra drogas en este caso. El ácido gamma hidroxibutírico se cicla para formar la lactona. En el caso de la picrotoxina. Y lamentablemente pues tiene usos médicos, recreativos y también de abuso. El ácido gamma hidroxivalérico, que es el que está de este lado, es usado también como alternativa legal al ácido gamma hidroxibutírico. Pero tiene menos potencia y es más tóxico. Entonces, pues son sustancias que se han estudiado, que se han estudiado para utilizarlo como estimulantes, pero ninguna de estas son sustancias tan inocuas. El metilenotetrazol, que es el que tenemos en esta diapositiva, también se usa en investigación. Se usa cuando se hacen electroencefalogramas para personas que padecen de convulsiones y así localizar en el cerebro los focos epilépticos. Y también se ha utilizado para determinar potencia de aquellas sustancias que pueden ser utilizadas como anticonvulsivantes. Es un modulador alostérico negativo del receptor GABA. Entonces lo mismo, está contrario a lo que habíamos visto del grupo anterior que eran moduladores alostéricos positivos. Este es un modulador alostérico negativo. Y además actúa a nivel del sistema nervioso autónomo aumentando actividad colinérgica.
Entonces ahí nos pasamos al sistema nervioso autónomo. Yo les decía, hay otras sustancias que sí se usan todavía en clínica de estos analéticos, porque son más nuevos. El modafinil es la estructura que tenemos en esta diapositiva. Estos, pues, este también tiene algunas propiedades que promueve la vigilia, es decir, que va a mantener despierta a las personas, así como los simpaticomiméticos centrales. Es un estimulante del receptor de norepinefrina, alfa 1, atípico, y se utiliza para tratar somnolencia diurna en pacientes con narcolepsia. O sea, es de los que les da a las personas que tienen la enfermedad de la narcolepsia y que se pueden quedar dormidos durante el día. Tiene menos efectos adversos que los tradicionales que yo les había mencionado anteriormente, y a dosis terapéutica pues tiene algunos efectos como nerviosismo, ansiedad e insomnio. Obvio, ¿verdad? Me está haciendo el efecto contrario y me puedo pasar a que la persona incluso ya le cueste conciliar el sueño porque me está estimulando el sistema nervioso central. Y pues como lo ven en la diapositiva, esta es una forma farmacéutica que se administra por vía oral, o sea, son pastillas de modafinil que se le da a las personas con narcolepsia. El doxapram, ustedes ven, aquí estamos viendo, esa es la estructura del modafinil, diferente a la estructura que habíamos visto de la picrotoxina y del otro, y del doxapram, pues también son estructuras diferentes. No estamos hablando de estructuras generales, son estructuras químicas diferentes. Esta estimula la respiración, o sea, tiene más que todo un efecto a nivel del centro respiratorio. Se puede utilizar después de una anestesia por sobredosis de depresores del sistema nervioso central. Ustedes se recuerdan que cuando vimos los anestésicos, yo les mencioné las etapas de la anestesia y llega un momento en que hay depresión del centro respiratorio. Entonces, el doxapram se puede utilizar en el caso de una sobredosis de depresores del sistema nervioso central. También se utiliza en enfermedades crónicas de obstrucción pulmonar, porque me está actuando a nivel del centro respiratorio y en caso de apneas, o sea, cuando la persona tiene una respiración irregular. Entonces, ustedes ven que, por ejemplo, el anterior yo lo daba a personas que tienen la enfermedad de narcolepsia para evitar que las personas se queden dormidas, o sea, actúa a nivel del sistema nervioso central, pero para impedir que la persona se me duerma, diríamos. Y pues está actuando a nivel cerebral, pero del centro respiratorio. Aquí tenemos una diversidad de sustancias y es bastante complejo, porque a nivel del sistema nervioso central se regulan muchas funciones vitales de nuestro organismo. Y pasamos a lo que ustedes habíamos comenzado a ver el viernes de las metilxantinas. No sé si hay alguna pregunta de los analéticos. Ninguna. Bueno, es digamos, algo corto, pero es bastante complejo. Gracias, Virginia. Las metilxantinas, pasando a otro tipo, son, pues, las teníamos clasificadas como estimulantes psicomotores cuando les hablé al principio. Ahí tenemos la teofilina, la teobromina y la cafeína, que fue el video que ustedes vieron el viernes. La teofilina, que es la xantina que vamos a encontrar en mayor proporción en el té. Al hablar de té, pues quiero hacer la observación que es el té negro, ¿verdad? No, si ustedes han tomado té de manzanilla, té de menta, esas son infusiones. El té, cuando hablamos té, es el té negro. Y es ahí donde vamos a encontrar
la teofilina en el té negro, en el que es TTT, ¿verdad? No las infusiones de hojitas o florecitas. Tiene una acción prolongada y generalmente pues sirve para el tratamiento de asma porque es un broncodilatador. Pablo, tú me estabas preguntando de no selectivos, ¿cuáles? Estas licenciadas, las metilxantinas. Ah, las metilxantinas, ahí vamos a ver. Ahí vamos a ver. Sí, son, ahí vamos a ver. La teobromina, que es una xantina que la encontramos en el chocolate. Aquí puse cocoa, pero realmente en el chocolate encontramos la teobromina. Y la cafeína, que es una acción más corta y que ya habíamos hablado anteriormente, es ampliamente consumido. La mayoría de personas nos gusta el café. Hay algunas personas que no. Pero muchos tomamos café y nos gusta nuestra tacita de café, sobre todo en jornadas muy largas. Aproximadamente podemos tener 200 miligramos de café en una taza. Sin embargo, eso va a depender de cómo nos gusta. Es el que le gusta el café fuerte o tomar un expreso, sabemos que la concentración de café ahí es mayor. Otros les gusta solo el agua pintadita de café porque les gusta más ralito el café, entonces van a tener menos cantidad de cafeína. En las bebidas carbonatadas, pues sí, tiene cafeína. Tiene aproximadamente 60 miligramos en 355 mililitros. Por eso es que, pues, esas también pues tienen cafeína y pueden tener un efecto estimulante. No es una gran cantidad tampoco lo que tienen. Y la cocoa y el chocolate, como yo les decía, pues vamos, también tienen cierta cantidad de cafeína, pero tienen más teobromina que también es otra de las xantinas que nos sirve de estimulante. No sé si... ¿Quién fue? Me acuerdo que era un hombre que cuando hablamos del café me decían que por qué habían algunas personas que decían que el café les daba sueño. No sé si se recuerda a alguien quién fue que me lo dijo. Ah, fue Elizabeth. A Elizabeth le da sueño. Vamos a ver, Elizabeth, ¿por dónde andas? Hola, licenciada, buenas tardes. ¿Qué No, tal, a mí no me Elizabeth? ¿Cómo estás? bien, gracias. A mí no me da sueño, la verdad, me tranquiliza y me da como paz, como energía, me pone de buenas. Te pone de buenas, pero tal vez porque es así como decía la licenciada Nereida, así como que lo calientito o el momento como después de estar en mucha actividad o estar ya cansada, el tomarlo, se dice uno, ay, qué rico, ya mi cafecito, ¿verdad? Pero, Sí, ajá. exactamente. Y Evelyn que dice, a mí no me hace nada. Vaya, Evelyn, si a ti no te hace nada, después de ver el video, ¿por qué crees que no te hace nada? Después de ver el video del viernes, Evelyn. Probablemente podría ser porque me acostumbro a tomar otro tipo de, ¿cómo se llama? De bebidas que tienen otros estimulantes. Yo tomo más té que café. Entonces, cuando tomo el té, a veces sí siento como la sensación de que me está despertando, pero la mayoría de veces solo me lo tomo por la pura gana de tomarlo y ya no me hace efecto. Ajá. Pero ¿y por qué no te hace efecto? De acuerdo al video. No hace efecto porque decía, era algo de los receptores de adenosina en el cerebro. Exactamente. Ajá. Supongo que mis receptores se la pasan llenos todo el tiempo, entonces ya no pasa y ya no puedo producir más. Y por lo tanto, ya llegué al tope. Vamos a ver, Elizabeth me dice que no toma la cantidad necesaria para generar receptores. Sí, entonces los receptores, bueno, si los receptores están ocupados con la cafeína, ya no va a haber ninguna acción de la adenosina. Y entonces, ahí les decía, si yo, y entonces por eso es que la cafeína, al ocupar los receptores de la adenosina es que tiene el efecto estimulante. Pero que llega un momento en que el mismo cuerpo comienza a hacer más receptores. Entonces,
si yo voy a tener más receptores, ya el efecto no es del mismo grado que al principio cuando me ocupó todos los receptores. Entonces, generalmente las personas toman cierta cantidad de café, se ocupan los receptores, pero ya el mismo cuerpo, como compensación de que esos receptores están ocupados, comienza a formar más receptores, como les decía el video. Entonces, no sentimos el mismo efecto que si, por ejemplo, por decirles que a un bebé le den café y el bebé se pasa toda la noche con los ojos como tecolote, porque sus receptores están ocupados y está estimulado porque no puede la adenosina entrar a sus receptores y tener el efecto depresor de la adenosina, sino que al contrario, solo está estimulado los receptores por la cafeína. Entonces, eso es lo que pasa, que los receptores, si se acostumbran a tomar el café, que me dirían los que hemos sido estudiantes y que tomamos café porque necesitamos seguir estudiando y no sé qué, y llega un momento en que uno dice, ay, ya ni me hace nada, porque nuestro mismo cuerpo comenzó a formar nuevos receptores donde entra la adenosina y nos quita el efecto estimulante del café. Por eso me preguntaba. Entonces, eso sí, entonces la solución para seguir ocupando receptores, tomar más café, ¿verdad? Pero tampoco, ahí vamos, ahí todo tiene su pro y su contra, porque así como dice Roslyn, a Roslyn le da taquicardia aun cuando sea en poca cantidad. Hay personas que son más susceptibles y al tomar una taza de café, por ejemplo, sienten esa taquicardia. Digamos, mi hija estudió oftalmología y cuando estaba estudiando ahí oftalmología en el Roosevelt, si ella tomaba una taza de café, no podía operar después porque le temblaban todas las manos. Entonces ya sabía que el día que tenía que operar ni se acercaba al café, pero ella no toma tanto café, entonces su cuerpo era como más susceptible a la taza de café que se tomaba. Y hay personas, por ejemplo, doctores, que no van a tomar una taza de café antes de una operación porque les tiembla, sobre todo una operación tan fina como son los ojos, les tiembla la mano, entonces ya no pueden tener la misma motricidad. Y en el caso de lo que me decía Roslyn, que él le da taquicardia, por eso es que las personas que tienen algún problema cardíaco les dicen inmediatamente que no vayan a tomar ni café, ni té, ni chocolate, porque en ese caso pues hay un problema cardíaco de por medio. Entonces no es así como decir, ay, bueno, me tomo el té en lugar del café, porque igual tienen cierto grado de estimulantes, de sustancias estimulantes que afectan directamente el corazón. O sea, que a las personas que tienen problemas de alguna situación cardíaca, como una fibrilación, una arritmia, les dicen que deben no tomar café. Entonces, esas personas, porque actúan a nivel del corazón. Entonces, como me decía Pablo, no son tan selectivos. Sí, es cierto, no son tan selectivos y por eso es que ustedes en el video vieron que además tiene otros efectos el tomar la cafeína. Ay, perdón. Vamos a ver. Ana Alemán. Ana, que me estás contestando. ¿Qué otros efectos tiene cuando la persona, por ejemplo, consume, pues está tomando café y que tiene cafeína? ¿Qué otros efectos tiene? Insomnio, bueno, esa es la parte estimulante, pero aparte del insomnio, ¿qué otros efectos? Porque habíamos hablado de quitarse el sueño y de que porque algunos ya no sienten el mismo efecto, pero aparte del insomnio, ¿qué es el efecto por la estimulación de la cafeína? Allá Evelyn me está diciendo es diurético, dolor de cabeza. Depende de la dosis, Pablo, porque y diarrea en algunos casos, personas un poco más susceptibles, pero sí, ahí decía diarrea, diurético, porque, como decía Pablo, no son tan selectivos. Acidez, ahí ya es un efecto un poquito más local. Ustedes saben, el café tiene cierta acidez
Hay cafés de cafés, ¿verdad? Y hay algunos muy ácidos. Por ejemplo, el de la Antigua es acidísima. Y es un café mucho más ácido. Y entonces si uno lo toma, le da acidez. Ahora, si toman cafés instantáneos, eso es peor. Eso sí da una acidez espantosa por la forma en que, pues, la producción o la elaboración de ese café para hacer un café instantáneo da mucho mayor acidez. Entonces, pero sí causa esa diuresis, puede causar la taquicardia que decía Rosling por el efecto estimulante, pero ya no solo es a nivel del sistema nervioso central, sino que ya me está dando esta estimulación a nivel del corazón. Entonces, como decía Pablo, no, son sustancias que no son tan selectivas. ¿Quiénes tienen levantada su manita? Fabiola. Sí, hola, Y buenas tardes. ¿Qué tal, Fabiola? ¿Cómo estás? Bien, gracias, aquí. Yo tengo una Tomando duda. café, Fabiola. Aquí tenemos, con Fabiola tenemos una experta en café, como una barista experta. Entonces, ¿qué nos va a decir del café, Fabiola? Yo tengo una duda, porque, por ejemplo, nosotros recibimos, bueno, lo que tenía de café, por ejemplo, que la acidez no es la cafeína como tal, sino que es Exacto. el tipo de tueste, porque los aceites, pues, se tuesta demasiado. Entonces, por ejemplo, pues, esos aceites ya no son buenos. Entonces, realmente lo que se dice es que la cafeína no produce la acidez. Yo tengo mis dudas por la estructura química, ¿verdad? Pero esa era mi duda realmente con usted. Si la cafeína como tal sí produce una acidez estomacal o solamente es una acidez en cuestión de paladar. La estructura química, si vemos la estructura química de la cafeína, pues aquí en esta podemos ver la estructura química de la cafeína. No es una molécula ácida, es una base. O sea que Entonces, realmente la cafeína no es, o sea, sí estaba como sustentado el hecho que nos decían que la cafeína no era que te producía la acidez, sino que era pues la mala calidad del café, ¿verdad? ajá, yo digo que es la clase, no tal la cafeína, sino que es los otros componentes también del café, como tú decías, y por eso es que yo digo, el de la Antigua, tú que has trabajado en eso, el de la Antigua es súper ácido, el de la Antigua para mí, pero es por la región, la altura, el tipo de grano, yo no sé qué más porque no soy experta en cafés, pero sí sé que, por ejemplo, es mucho más ácido que el de Cobán no es ácido, pero para mí, por ejemplo, el de Cobán le hace falta fuerza porque no, pero es también la altura que creció el de Cobán, el tipo de café, porque hay diferentes especies, etcétera, etcétera. Entonces, Sí. esa acidez, ajá. Ajá, ¿Sí, o sea, mi duda era que si, digamos, la acidez no es como acidez gástrica, sino es una acidez solo en el paladar, o sea, que lo sintamos ácido, pero no es que nos vaya a producir una acidez. Yo digo que sí se puede producir una acidez. Uno, por el tipo de café, como yo digo, pero tal vez no por la cafeína, precisamente, sino por el tipo de café, por la forma en que se prepara. También nos puede provocar esa acidez, pero no por como tú decías, no por la cafeína en sí. Ok, ¿Ya? ok. ¿Verdad? Está Por la bien. cafeína en sí, no. La cafeína es una base. Ok, ok. Está bien. Ajá. Sí, vaya, Fabiola. ¿Y Evelyn tenía la mano levantada o era de antes? No, sí es una duda. Sí. Es que yo había visto que hay aspirinas que vienen con cafeína y digamos Sí. la cafeína es un estimulante y la aspirina sirve para las personas que tienen problemas cardíacos. ¿Por qué las formulan así? La aspirina me sirve para las personas que tienen problemas cardíacos. Pues sirve para mejorar la circulación de la sangre. Ahí está, mejorar la circulación de la sangre. Y es cierto que esa circulación de la sangre que me va a mejorar, me va a evitar un problema como un infarto.
Eso sí, tienes toda la razón, pero no es una acción directa sobre el corazón la aspirina. Solo pues más adelante lo vamos a ver cuando entremos a ver los analgésicos, pero para que no se me confundan, sino que realmente sabemos que cuando las personas tienen algunos riesgos por las cuales pueden formar coágulos a nivel, entonces la aspirina la vamos a dar para evitar que se formen esos coágulos, porque el coágulo me puede tapar una arteria y provocar un infarto. Entonces, eso no es tanto de que sea para el problema del corazón, sino porque yo necesito que, diríamos, que la sangre circule bien y fluida. Ok. Entonces, va. Y hay aspirina con cafeína. No sé si alguien sabe por qué es que hacen aspirina con cafeína. Vamos a ver. Para la migraña, sí, Fabiola. ¿Y por qué es que me sirve para la migraña la cafeína? No sé si alguien sabe. Entre las cosas que íbamos a ver aquí, que creo que más adelante en algún lado está, tiene un efecto vasoconstrictor. Y en el caso de las migrañas, pues yo tengo como, cuando las personas padecen de migraña, no cualquier dolor de cabeza, sino ya situaciones más serias, hay una vasodilatación de los vasos y eso hace que las personas sientan ese dolor de cabeza, pues las personas que padecen de migrañas. Entonces la cafeína tiene un efecto vasoconstrictor y la aspirina tiene el efecto analgésico. En ese caso, la dosis incluso que se está dando ahí es una dosis mayor que como anticoagulante o antiplaquetario, que realmente esa es la palabra correcta, antiplaquetario. Entonces, yo estoy usando ahí la aspirina para que quite el dolor y la cafeína que tenga un efecto vasoconstrictor que me va a ayudar para que quite la migraña. Gracias. Vaya. No, antigripales con cafeína, sí, no me acuerdo cuáles son antigripales con cafeína. Ese sí no me acuerdo. No me acuerdo si he visto antigripales con cafeína. Bien, pero ahorita no me acuerdo la marca, pero sí tienen cafeína. Ahorita la averiguo, Lick. Va, entonces ahí ya están mezclando por mezclar, porque realmente, así como lamentablemente tenemos una situación tan difícil en nuestro país de la falta de control, porque es lo mismo. Yo estoy en desacuerdo total que me vendan productos que tengan vitaminas, como son las vitaminas neurotropas, con un antiinflamatorio como es el diclofenaco. Nada tiene que ver una cosa con la otra. Un tiempo descontinuaron esa asociación farmacológica de un analgésico con vitaminas neurotropas y ahora otra vez, y yo digo, es un antiinflamatorio y lo vamos a ver y cuando ustedes, como ya muchos de ustedes están trabajando con coxibis y cloxigenasas, entonces tiene un efecto a ese nivel y las vitaminas neurotropas me vienen de adorno y la gente se siente nerviosa y se meten las vitaminas neurotropas con todo antiinflamatorio, no, yo digo que eso es un abuso. Entonces, un antigripal con la cafeína, solo que digan que a la gente le da gripe y migraña, pero ya es bombitas medicamentosas que hay que tener un poco de cuidado. Entonces, yo digo que es algo similar. Asociaciones de principios de sustancias que no siempre están bien justificadas, pero ahí van y las venden. Entonces, ustedes como responsables químicos farmacéuticos vamos a ver qué hacemos en el futuro y cuando lleguen a ministros de salud, por favor, ahí les encargo. Hay que ir componiendo algunas cosas. Entonces, estábamos viendo las chantinas cuando nos quedamos hablando del café y pues saben ustedes que la cafeína, la teobromina, la teofilina, ya les dije que los encontramos en productos naturales como es el té, el café, el chocolate. Y entonces, si ustedes se recuerdan o han estudiado algunas características de los alcaloides, pues estos generalmente tienen un nitrógeno que forma parte del sistema heterocíclico. Aquí pues son de carácter básico, por eso yo les decía que la cafeína tiene un carácter básico. Pues tienen una distribución restringida, una acción farmacológica significativa en muchos casos, por eso es que
Cuando vimos Medicinal 1, yo les dije que de la naturaleza pues vamos a obtener una serie de compuestos. Hemos identificado una serie de compuestos bioactivos que luego han sido líderes en la formación de medicamentos que se utilizan en clínica. Y su origen biosintético es a partir de un aminoácido generalmente. Y eso es un ejemplo pues de lo que es la xantina, que es de la xantina. Ustedes tal vez ya las estudiaron en bioquímica, que son de las purinas, que son bases nitrogenadas. Forman parte del ADN y el ARN de todos los seres vivos. Se unen cada una con su pirimidina complementaria y sus conjugados también juegan otros papeles biológicos. Con el ATP, AMP, adenosina. Entonces, pues aquí tenemos a las trimetilxantinas, pues que son xantinas, que tienen algunos sustituyentes. La cafeína, por eso se llama trimetilxantina, tengo 3 grupos metilo. La teofilina, pues tengo solo 2 grupos metilos en los nitrógenos del anillo bencénico. Y la teobromina, tengo un metilo en un nitrógeno del anillo bencénico, pero tengo el otro metilo en el serimidazol. Potencia farmacológica de estos compuestos. Como estimulación, aquí ustedes ven más potente, son las 3 crucecitas, y menos potente, pues la crucecita. Entonces, como estimulación del sistema nervioso central, la cafeína es el más potente. Como estimulación respiratoria, también la cafeína es el más potente, y le sigue la teofilina y termina la teobromina. Para provocar diuresis, la teofilina provoca mucho más diuresis que la cafeína. Dilatación coronaria, la teofilina. La estimulación cardíaca también, la teofilina. La cafeína es la que menos estimulación cardíaca me provoca. Y la teofilina, que yo la encuentro en el té, ustedes ven ahí que tiene bastante estimulación cardíaca. O sea que tampoco es, ay, me tomo el té en lugar del café. También hay que ver que pues tengo un estimulante del sistema nervioso central en el té negro, estoy hablando de té negro. Estimulación del músculo esquelético, también tengo mayor estimulación con la cafeína. Y relajación del músculo liso, tengo una mayor estimulación, un mayor efecto con la teofilina, y por eso yo les decía que se usaba en personas asmáticas. Entonces, ustedes pueden ver en esta diapositiva que con las 3 xantinas que tienen un efecto estimulante del sistema nervioso central, yo tengo un efecto estimulante distinto, y en diferentes lugares. Entonces, ahí se pueden dar cuenta cómo es que tienen esa potencia farmacológica. La cafeína pues se ha usado ampliamente como estimulante, y por eso es que incluso ahora se utiliza en algunas bebidas energizantes, y también algunos otros compuestos que también se han identificado en la naturaleza y que se les ha agregado a las bebidas energizantes. La teofilina se ha utilizado más en la práctica médica porque se ha utilizado para tratamientos de asma. Sin embargo, algunas propiedades pueden ser peligrosas, y si ustedes miran esa dilatación coronaria y la estimulación cardíaca que provoca la teofilina, que tiene mayor potencia, a veces es un poco arriesgada y se tiene que usar con cuidado. Pues se utiliza para el asma bronquial, pero hay que tomar en cuenta los efectos que tiene sobre el corazón. La teobromina tiene poca actividad en el sistema nervioso central. Ustedes vieron que en general la teobromina es de las que menos estimulación provoca. La cafeína y la teofilina también son estimulantes medulares. Y la cafeína, como ya les había dicho que les iba a aparecer en la diapositiva, por sus efectos vasoconstrictores se utiliza en
en casos de migraña y también para dolores de cabeza tensionales, o sea, cuando la persona ha tenido bajo mucho estrés nervioso y tiene un dolor de cabeza muy fuerte. Por eso digo, en los antigripales no les justifico mucho la cafeína, pero aquí podemos encontrar un resumen de las xantinas. Pues ya vimos dónde es que se encuentra cada uno de estas xantinas. Y cuál es el efecto de cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí vemos que la teofilina sí me provoca una estimulación de la secreción del ácido clorhídrico del estómago. Entonces aquí podríamos decir que la teofilina sí me puede causar la acidez que hablábamos de la cafeína, pero la teofilina sí me puede causar cierta acidez porque hay una estimulación de la secreción del ácido clorhídrico. Los otros dos no provocan esa estimulación del ácido clorhídrico y pues en su farmacocinética las tres se absorben por vía oral, se distribuyen a nivel del organismo, incluyendo el cerebro, por eso lo estamos viendo como estimulante del sistema nervioso central, metabolizados en el hígado y excretados en la orina. Las tres me provocan cierto efecto diurético. Y pues pueden tener algunos efectos adversos, sobre todo si las dosis que se dan son muy altas. Y con la teofilina ya les expliqué. ¿Cómo actúan? Ya lo vimos. Y ustedes lo vieron en el video y ya lo aclaramos con eso de por qué es que algunas personas tienen mayor o menor efecto cuando toman el café y de la ocupación de los receptores. Ya vimos que es un antagonista de la adenosina y ocupa el lugar de la adenosina cuando de la adenosina y por eso es que tiene ese efecto estimulante. Flor Salguero. A ver si me contestaba Flor, pero no me ha contestado Flor. Flor, como yo les puse en la discusión que les puse en el video, yo les puse que, y como ahí les decía el video que ya no se consideraba como una sustancia de dopaje la cafeína, para los deportes internacionales, les pregunté si había algún límite o no para el consumo de cafeína cuando las personas van a participar, por ejemplo, en una olimpiada, como las olimpiadas de invierno que acaban de pasar. No sé si tú investigaste o qué averiguaste. Vamos a esperar si me contesta Flor. Según la Universidad de Canadá, es de 3 gramos. ¿3 gramos qué? ¿3 gramos de cafeína? Pero 3 gramos de 3 gramos por... Yo tengo que tener una concentración, ¿verdad? Porque no es lo mismo que tenga 3 gramos en 5 mililitros que 3 gramos en 5 litros. Andrés. Sí, buenas tardes.
Buenas Yo tardes. había encontrado que por arriba de 12 microgramos por mililitro en la orina ya es más de lo permitido según el Comité Olímpico Internacional. Ya, o sea que sí, siempre hay unos límites, aunque ya no esté clasificada en las sustancias prohibidas. Entonces la Agencia Mundial Antidopaje, siempre y cuando no se sobrepasan los límites de 6 a 9 miligramos de cafeína por kilo de peso. Entonces, ese es el límite, que no se vaya a encontrar 6 a 9 miligramos de cafeína por kilo de peso corporal. Entonces, aunque ya no se encuentra dentro de la lista de sustancias prohibidas, sí, también hay un límite por las características que ya vimos de la cafeína. Bueno, el mecanismo de acción ya lo habíamos visto, que aumenta la actividad de otros neurotransmisores, antagoniza los receptores de adenosina y también la cafeína, pues, al aumentar la actividad de algunas catecolaminas, que son los otros neurotransmisores, tiene un efecto simpático-mimético, o sea, actúa a nivel del sistema nervioso autónomo. Y también estimula la actividad motora, que era lo que yo les decía. Por eso es que se encontraba antes como entre las sustancias prohibidas, y por eso siempre hay un límite cuando es en el caso de los deportistas, porque contrarresta el control tónico indirecto energido por la activación de los receptores siempre de la adenosina, los receptores de adenosina 2A, en la transmisión dopaminérgica, principalmente D2 y glutamatérgica. O sea que no solo es la estimulación a nivel del sistema nervioso central, sino también de la actividad motora por ese antagonismo por la activación de estos receptores de adenosina. Entonces, también con relación a lo que ustedes habían mencionado, por eso es que la estimulación psicomotora de la cafeína es bifásica, o sea, tiene dos fases. Bajas dosis produce estimulación del receptor de adenosina 2A, o sea, ocupa el lugar de ese receptor, ¿verdad? Así como lo vieron ustedes en el video, pero altas dosis pueden producir depresión de la actividad. Entonces, por eso es que en algunas personas pueden decir, no, es que a mí en lugar de estimularme me causa depresión de la actividad. Es por eso. Esa estimulación psicomotora puede tener ese efecto. Y la teofilina, pues yo les decía que es una de las que más aplicación clínica tiene, por ser un broncodilatador. Y la acción de la teofilina como broncodilatador es inhibiendo las... es que aquí ya no me sirve el amarillo porque está muy blanco. Ahora vamos a cambiar. Sí, mejor. El amarillo está muy suavecito para el blanco. Inhibe las fosfodiesterasas en el pulmón, donde las acciones inmunomoduladoras y antiinflamatorias de la teofilina hacen que haya una broncodilatación. Entonces, por eso es que a las personas con asma, pues se ha utilizado la teofilina, que yo les puse. Hay tabletas y también hay inhaladores con teofilina, porque al inhibir las fosfodiesterasas en el pulmón, hace que disminuya la inflamación celular y hace que el músculo liso pues se produzca una broncodilatación. Entonces, por eso es que para eso es que me sirve la teofilina
más que como un estimulante del sistema, o sea, tiene un efecto estimulante del sistema nervioso central. Ya vimos que tiene el riesgo de esa acción estimulante sobre el corazón, pero al provocar la broncodilatación me sirve para personas que en el momento no pueden respirar por ejemplo, un ataque de asma y que la persona no puede respirar. ¿Alguna pregunta sobre las xantinas? No. Las anfetaminas, ustedes leyeron para el día de hoy un poco de las anfetaminas. Como yo les mencionaba, son agentes simpaticomiméticos centrales. Y así como ejercen su acción a nivel central, también pueden ejercer su acción a nivel periférico. Y lo vamos a ver cuando vayamos a ver el sistema nervioso autónomo. Algunos cambios estructurales pues pueden aumentar la facilidad para que estas sustancias puedan atravesar la barrera hematoencefálica y ¿cómo se llama? Y que pueda tener un efecto central. ¿Qué efectos centrales tenemos? Excitación, aumento de estar despierto, que era lo que yo les decía, y muchos de ellos el efecto anorexígeno, que es quitar el hambre y por eso lo usaban. La estructura, perdón. La estructura base de la mayoría de estas es la que tenemos aquí. Y vamos a ver que tiene mucha similitud a la epinefrina, que actúa a nivel del sistema nervioso autónomo. Esta es la estructura base de psicoestimulantes y de algunos alucinógenos, como yo les decía, que pueden tener un efecto alucinógeno. No me fijé. Creo que no le había puesto lo del sonido. No iban a oír. Vamos a ver. Vamos. In this installment, I will discuss amphetamine. Amphetamine is a stimulant drug used mainly in the treatment of ADHD. Several popular drugs, like Adderall, primarily contain amphetamine. Although we don't have a full understanding of the effects of amphetamine on the brain, there are some aspects of its pharmacology that are well established. Amphetamine binds to the transporter proteins for monoamines like dopamine, norepinephrine, and serotonin, and then can be taken up into neurons via these transporter proteins. Once inside the neuron, amphetamine disrupts the storage of monoamines in synaptic vesicles. One way it does this is by inhibiting a protein called vesicular monoamine transporter 2, or VMAT2, whose normal role is to transport monoamines into vesicles. Inhibition of VMAT2 leads to higher levels of these neurotransmitters in the neuron. Through a mechanism or mechanisms that are still not fully understood, amphetamine is then able to cause the monoamine transporter proteins to run in reverse, leading to the increased release of monoamines, especially dopamine and norepinephrine, and increased levels of these neurotransmitters in the synaptic cleft. These elevated monoamine levels can have various effects on different parts of the central nervous system. Increased dopamine levels in the reward system, for example, may contribute to the reinforcing effects of amphetamine use. Although the primary action of amphetamine is to cause the increased release of monoamines, there are various other mechanisms that may contribute to the effects of the drug. For example, amphetamine also competes with monoamines for reuptake into the neuron, in effect inhibiting reuptake, and it may inhibit the activity of monoamine oxidase, an enzyme that metabolizes monoamines. The effect of both of these actions is to additionally increase levels of monoamines in the neuron and the synaptic cleft. Welcome to 2-Minute Neuroscience. Ahí está. Entonces, pues ustedes leyeron sobre las anfetaminas, que era la lectura para el día de hoy. No sé si conocían o no conocían las características de las anfetaminas.
No, licenciada, tan a fondo no. Tan a fondo no. ¿Y qué te llamó la atención? Lo de que cómo afectaba el cerebro, Ajá. de que no podían dormir y sobre todo lo de bajar de peso. Ajá. Exactamente. Y ahorita con el video que acabamos de ver, pues vemos cómo es que actúan las anfetaminas a nivel del sistema nervioso central. Ustedes vieron que una de las acciones, y lo tienen en la lectura, es es un agonista indirecto dopaminérgico y noradrenérgico, o sea, de la noradrenalina. O sea, que me aumenta esos neurotransmisores, así como les explicaban en el videíto corto, pues en el espacio sináptico durante la sinapsis. Entonces, ustedes ven que aquí tenemos otros neurotransmisores involucrados, como es la dopamina y la noradrenalina. Ustedes ya leyeron algo de la dopamina cuando vieron los antipsicóticos. Y la administración crónica puede causar lo que se llama psicosis anfetamínica. Y por eso yo les decía que tienen como una línea muy estrecha entre el efecto de la anfetamina y con algunos pequeños cambios yo puedo tener sustancias que son alucinógenos. Y este efecto que tienen las anfetaminas puede causar esta psicosis anfetamínica, episodios similares a lo que las personas sufren cuando consumen cocaína o cuando consumen cat, que es otra sustancia que se encuentra en la naturaleza. O sea, otro compuesto así como diríamos como la marihuana, y que tienen esos episodios que se llaman psicosis, digamos en el caso de las anfetaminas, psicosis anfetamínicas. Entonces, por eso es que yo les decía, las anfetaminas estuvieron muy en boga, como yo digo, tal vez años 70, 80, como tal vez 80, y se dejaron de usar por esas situaciones. Sin embargo, pues yo les decía, tenemos pues la estructura de la anfetamina y con algunos cambios estructurales tenemos el Ritalin, que es el que se da a los niños cuando se les da a los niños cuando tienen problemas de hiperactividad y falta de atención, ¿verdad? Y tenemos algunas otras sustancias que se han derivado con los cambios estructurales y que se utilizan ya para quitar el hambre, como son estas dos últimas, la penmetracina y la pendimetracina, que son sustancias que están recomendadas para las personas obesas y que necesitan bajar de peso. Estas sustancias definitivamente se sabe la acción de estos compuestos sobre esos, digamos, el hambre, ¿verdad? O sea, que quitan el hambre. Pero si se administran, porque realmente la persona está muy, muy, muy gordita, hay riesgo en su salud, pues se puede recurrir a estas sustancias siempre y cuando hay una supervisión médica constante, debido al riesgo que implica el uso de estas sustancias. Como ustedes pueden ver, por ejemplo, la cafeína, teobromina, etiofilina, pues se encuentra en productos vegetales, o sea, en plantas. También las anfetaminas pues fueron sintetizadas en 1887. Sin embargo, la compañía Lilly aísla el principio activo del MUB1, que es la efedrina. Y entonces, y se comienza a comercializar para tratamiento de asma. Y entonces ya se comienza a utilizar estas sustancias de una manera que al principio se creía que
pues que solo iban a tener efectos sobre algunas enfermedades, pero que después se vio que se han convertido en drogas recreacionales. Entonces, muchas de ellas pues se encontraron en la naturaleza, pero lamentablemente el mal uso que se les ha dado se han vuelto drogas recreacionales. Entonces, las anfetaminas también se volvieron drogas recreacionales. Las personas ya las han tomado de una manera irresponsable por los efectos que sienten al tomarlas, valga la redundancia. Entonces, la verdad es que empezaron, por ejemplo, Smith, Kline & French adquiere la patente de este Gordon Alles, que en 1920 descubrió que la anfetamina tenía capacidad de estimular el sistema nervioso central y comienza a utilizar el medicamento con fines médicos, pero luego se volvieron sustancias de abuso. Tienen efectos deseables, sin embargo, las mal utilizadas o de una manera irresponsable, tienen una serie de desventajas. Entonces, como yo les decía, producen vasoconstricción local y broncodilatación. Las anfetaminas tienen al ser estimulantes, tienen en la persona una sensación de bienestar, euforia, energía, reducción del cansancio y del sueño, una sensación de alerta, mejoría del rendimiento intelectual y psicomotor y una disminución del hambre. Sin embargo, tienen una serie de efectos como la adicción destructiva, o sea, las personas se vuelven adictas. Tienen una euforia y luego una depresión post-euforia, o sea, se ponen tan alegres, pero luego de no tener ya la sustancia se vienen hasta abajo, por eso una depresión post-euforia. Y el problema es que contribuyen al uso compulsivo de estos agentes. Entonces, por eso es que se incluye en la lista de sustancias controladas, las anfetaminas, y han aparecido pues en el mercado negro, aquí dice norteamericano, pero en otros países, y con diferentes nombres como speed, uppers, ¿verdad? Porque la persona se siente contenta y con energía, entonces le da el up, ¿verdad? El sentirse con energía. Entonces, como yo les digo, las anfetaminas tienen algunas aplicaciones, pero su mal uso es que hizo que se restringiera. Sin embargo, pues la industria farmacéutica, nosotros somos químicos farmacéuticos, la industria farmacéutica es otra cosa, busca la manera de cómo tener nuevos productos y ha sintetizado otros productos muy similares y que los recomiendan para determinadas situaciones como el disminuir de peso, o sea, bajar de peso. Ustedes como químicos farmacéuticos, ustedes están conociendo las características, entonces por eso es que cuando a ustedes o a algún su familiar o a algún su conocido le receten algún tipo de producto, pues ustedes tienen que irse a qué es el principio activo, ver las características y como yo les digo, ahora están vendiendo algunos de estos derivados de anfetaminas que se las dan a las personas para que disminuyan de peso. Lo malo es que no les ponen todo el panorama de cuáles son las otras situaciones que pueden tener de efectos colaterales. Y por eso es que yo les digo, siempre encuentran la manera ¿cómo se llama? De meter estos medicamentos al mercado, ¿verdad? De volver a vender estos medicamentos. Hay que tener cuidado. En la plataforma NEOS van a encontrar una hoja de trabajo que se habla sobre las drogas recreacionales para que ustedes vean qué tipo de sustancias son las que se han utilizado de manera recreacional y que pueden causar una serie de efectos a nivel del organismo. Para ello, las van a dividir en grupos, aunque se hizo un poquito tarde, entonces se van a dividir en grupos, Nereida. Para que, ¿de cuántos? De 5, más o menos.
¿Por cuánto Y tiempo? entonces, eso es lo que no sé. Si Lo regreso, mandamos- Ujú. O de una vez se termina y que miren en qué grupos están y trabajan. exacto. Y entonces yo les voy a ampliar la fecha, porque, o sea, la hora en que lo tengan que entregar, porque ya se nos pasó un poquito el tiempo por estar platicando del café y todos sus aromas. Entonces tú me dices por el formulario de asistencia. Ahorita lo voy a pasar de una vez en el chat, entonces. Chicos, Va. formulario de asistencia, anoten su asistencia, como les indica la licenciada Luqui. Organizamos los grupos que ya los tengo. Miren con quién están trabajando y ya para que tengan mejor señal de internet y cualquier cosa sería que se desconecten de solo la clase link y que luego hagan la tarea. Sí. Va. Preguntas, inquietudes, ¿la tarea la van a subir uno por grupo o cada uno, Lick? Uno por grupo. La tarea la sube uno